Muy buenas noches, MechWarrior. Hoy seguiremos con otro capítulo de la serie de vídeos donde vemos cómo iniciarnos en el universo de Battletech. Y además de ayudarnos para conocer por encima el trasfondo de las diferentes eras que hay, nos servirá también para ir iniciándonos en el juego de miniaturas. Creo que es muy buena idea hacerte una idea de qué eras hay de Battletech y cuál te llama más la atención, ya que podremos luego elegir qué facción o qué facciones coleccionar, qué mechs comprar, qué clase de armamento llevarán nuestros battlemechs y cosas esenciales como estas. Por si acabas de empezar, Battletech se parece más a los juegos históricos, como por ejemplo Flames of War. En Flames of War hay diferentes épocas en las que poder orientar tus partidas. En las cajas de miniaturas de Flames of War hay una pequeña letra, una E, una M o una L, para saber de qué años de la guerra son las tropas que te vas a encontrar dentro de las cajas. En Battletech funciona igual. Y en las cajas recientes de la empresa de Catalyst Game Labs podemos encontrar un pequeño icono que nos indicará de qué era se trata la caja o el libro que tenemos entre manos. Esto significa que según la época en la que te encuentres, dispondrás de tecnología más o menos avanzada. Algunos mechs que en un año son muy flojos, en otra era pueden ser realmente útiles y duros de pelar, mientras que también pasa lo contrario al destruirse, por ejemplo, una única fábrica que fabricaba un tipo de mech o un armamento en particular. Entonces ese mech ya se hace más raro o desaparece. ¿Por qué me parece la mejor manera de empezar, a mí personalmente? Pues porque si tenemos esto ya claro, podemos pasar a comprar mechs y libros sobre la época que más nos llame la atención. Y así disponer de una cierta hegemonía, digamos, en nuestra colección. Podemos también empezar a echar unas partidas pequeñas para familiarizarnos con el tipo de armamento, con los niveles de tecnología y estas cosas que serán específicas de la era que hemos elegido. Entonces, creo que es una buena idea, al menos tener una idea breve de cada era antes de dar el salto y meternos de pleno en el juego físico. El primer espacio del tiempo que hay en Battletech sería el nuestro propio, ya que este sería la era pre-Liga Estelar. Pero como esta era no entra dentro de las categorías que hay en los productos de Catalyst, la vamos a saltar y vamos a pasar a la primera era relevante de Battletech. La primera era se conoce como la era de la Liga Estelar. Esta era es una era menos popular, y es el momento en el que Ian Cameron, líder de la hegemonía terrana, logra unificar las grandes casas de la esfera interior junto a su hegemonía terrana, creando así la llamada Liga Estelar. Las fuerzas armadas de la Liga Estelar, no contentos con unir solo la esfera interior, lanzan inmediatamente la Guerra de Reunificación, que es más bien una serie de guerras contra las naciones de la periferia. Entonces, si la idea de luchar con alguna de las fuerzas de la esfera interior contra uno de la periferia te llama la atención, podría ser una buena era en el que empezar tu viaje de Battletech. Puede ser muy épico aguantar de manera heroica con el Concordato Taurano, quienes sufrieron una larga y castigadora guerra de desgaste, pero quienes gracias a su patriotismo, su ejército muy grande y poderoso de hombres viriles y sofisticación tecnológica, lograron aguantar durante mucho tiempo hasta finalmente ser derrotados y unificados en la Liga Estelar. Los soles federados sobre todo apoyaban la guerra contra los tauranos, así que si tú y a un compañero os interesan esas facciones, sería un buen punto, una buena era en el que introducirse, ya que tiene mucho protagonismo el conflicto entre estas dos facciones. Por otra parte, la guerra contra la Alianza Exterior fue particularmente brutal. Se cometieron muchas atrocidades contra ellos a lo largo de esta guerra.
El condominio Draconis en especial fue responsable de muchos de estos crímenes, así que de nuevo, si a lo mejor estas dos facciones te interesan, podría ser una buena era en el que meterte. Luego también la Casa Maric libró una guerra contra la magistracia de Canopus, pero esta guerra se libró siguiendo las pautas establecidas por el convento de Ares. Y el convento de Ares básicamente son los convenios de Ginebra del universo de Battletech. Por lo que, a pesar de ser unas guerras bastante cañeras, entre comillas también, no fueron tan brutales como las otras guerras que hemos mencionado. La República de los Mundos Fronterizos peleó de manera muy valiente para defender sus mundos, y esto a pesar de no disponer de un ejército formal. Y ellos mezclaron mechs agriculturales con mechs militares en sus ejércitos a veces. Y esta cosa puede llevar a narrativas interesantes, en mi opinión. Esta era termina cuando Stefan Amaris comete un golpe de estado y asesina a la casa Cameron entera, llevando a la guerra civil a Maris. A pesar de que Alexander Kerensky, líder de los ejércitos de la Liga Estelar, lo termina derrotando, acaban causando un daño irreparable a la hegemonía terrana y a la Liga Estelar. A pesar de ser una época bastante temprana en la línea temporal de Battletech, hay mucha chicha aquí, hay mucho trasfondo aquí. No veo que se juegue tanto en otros lugares, al menos lo que he leído online, lo que he visto de partidas y esto. Pero yo por lo menos me siento muy inspirado en una parte narrativa para crear historias. La siguiente era que veremos se conoce como las guerras de sucesión. Y las guerras de sucesión eran uno de los conflictos más catastróficos de la historia. Durante 300 años, la esfera interior se vio en un estado de guerra constante. Verás, tras la destrucción de la casa Cameron y la caída de la Liga Estelar, la esfera interior entera entró en guerra con todas las grandes casas luchando para ponerse como primer lord de la Liga Estelar. Es decir, que todas las grandes casas querían estar al mando. Alexander Kerensky y la gran mayoría de las fuerzas de defensa de la Liga Estelar abandonan la esfera interior muy temprano en esta época, en el año 2784. El final de las guerras de sucesión es cuando la mayoría de mis vídeos posteados hasta la fecha entran. Y esta es una de las épocas más populares para los jugadores anglosajones y suele ser la época en la que te introduces, ya que, si no me acuerdo mal, las cajas de inicio, aparte de la caja de inicio de la guerra de los clanes, las otras cajas de inicio están enfocados a esta época, con mechs más enfocados y más ideados para esta época. Aunque te explica un poco todo las otras épocas también, las otras eras. Para ver las diferentes facciones presentes durante esta época, te aconsejo que te veas mis dos vídeos de Empezando en Battletech, qué facción elegir, así como el de Empezando en Comstar. Aquí entro en mucho más detalle sobre las diferentes grandes casas y sus motivaciones, sus culturas, sus parecidos con nuestro mundo real. Y la siguiente era que veremos es la de la invasión de los clanes. La otra época más popular, aparte de la sucesión, es la de la invasión de los clanes. En esta era se centran muchos de los memes y, en mi humilde opinión, esta era le da un carácter único al universo de Battletech. Esto es debido a que la cultura entera de los clanes es muy distinta a la nuestra, con muchos aspectos culturales que une a los distintos clanes, pero a la vez personalidades y rasgos únicos a cada clan, que realmente los hace sentir como su propia cultura, como que tienen su propio mundo. Yo lo siento un poco como cuando viajas a un país nuevo con cultura muy distinta a la tuya y tienes un choque cultural. Pues esto es lo que sucede aquí con la introducción de los clanes. Es interesante porque, de nuevo, realmente le dota de una personalidad muy particular a los clanes. La era de la invasión de los clanes, u Operación Renacimiento para los clanes,
se refiere a la invasión masiva de la esfera interior por parte de una fuerza militar de la lejana periferia, conocida como los clanes. Estos clanes originalmente descendían de los restos de las fuerzas de defensa de la Liga Estelar autoexiliados, quienes habían zarpado de la esfera interior tras la caída de la esfera interior a manos de Stefan Amaris, como habíamos mencionado antes. El general Kerensky llevó sus fuerzas a un destino secreto, lejos de las demás grandes casas, porque creía, y de manera acertada, que una enorme guerra estaba en camino, una guerra que las fuerzas militares de la Liga Estelar no serían capaces de detener. Tras muchas peleas internas, el hijo de Alexander, Nicolás Kerensky, tomó el mando de los exiliados y los reorganizó en 20 clanes de guerreros, encargándose de la protección de sus acompañantes de la casta civil. 250 años más tarde, estas fuerzas invaden la esfera interior, y esta era es una lucha constante contra la amenaza de los clanes, ya que durante todo este tiempo en exilio, se han formado en una casta de guerreros realmente formidables. De hecho, hay una frase muy buena que los define muy bien, en mi opinión, y os la voy a leer ahora mismo. Eran los hermanos y hermanas de nuestros propios antepasados hace 250 años, pero ahora han sido templados con una llama más fuerte. Ahora son tan ajenos a nosotros que es difícil aceptar el hecho de que sean humanos. Aún son nuestros hermanos, pero endurecidos hasta un punto en el que hasta tememos en nuestras propias pesadillas. La invasión empieza con la llegada de los clanes: Halcón Jade, Lobo, Oso Fantasma y Jaguar de Humo, en el año 3049, y duraría 2 años y medio. Se unirían a la ofensa 3 clanes más, pero terminarían con su derrota en la célebre Batalla de Tukayit, en mayo del año 3052. Más adelante veremos los diferentes clanes y a ver si hay alguno en particular que te llame la atención. Pero de momento diríamos que estéticamente y culturalmente ofrecen un cambio muy nuevo, un fresco cambio de las culturas y estéticas más reconocibles que tenemos en la esfera interior. Y cuando digo esto quiero decir tanto físicamente como sus organizaciones políticas y todo esto. Siguiente época se llama Guerra Civil, Civil War, que no se refiere al Capitán América contra Winter Soldier. La Guerra Civil era una guerra que duró desde el año 3062 hasta el año 3067 y fue una guerra realmente devastadora, aunque un poco atípica en algunos sentidos. Esta guerra supuso la destrucción de cientos de regimientos de los antiguos estados de la Mancomunidad Federada, es decir, los Soles Federados y la Alianza Lirana. Además de estos dos bandos, muchos otros acabaron involucrados en las luchas de manera involuntaria, como el Condominio Draconis y la Liga de los Mundos Libres, es decir, la Casa Marik, mientras que la Confederación Capellán y el clan Halcón Jade aprovecharon la distracción para tomar territorios de los dos estados combatientes. Además de estos bandos, numerosos regimientos de mercenarios lucharon para todos los bandos del conflicto también. Como mencioné antes, esta era una guerra un poco atípica, y la naturaleza del conflicto junto al hecho de que abarcaba tanto territorio la hace difícil de resumir, pero se podría decir que no es una guerra tradicional con frentes de guerra, sino que los conflictos tendían a estallar entre las diferentes unidades destinadas a un mismo mundo, a menudo resultando en combates muy prolongados con ningún bando emergiendo como el victorioso. En algunos casos, sobre todo en los mundos más importantes, más estratégicos, irían llegando refuerzos por parte de los dos bandos, formando así crudas guerras de desgaste con muchas bajas, ya que ningún bando se veía capaz de hacerse con la ventaja durante mucho tiempo.
Las causas de esta guerra eran muy complejas y llenos de entramados políticos, pero básicamente habían los que eran leales a Victor Steiner Davion, que se conocían como los aliados, o luego los leales a Catherine Steiner Davion, que se conocían como los leales. Muchas unidades y planetas no apoyaban a ninguna de las facciones, ni a Victor ni a Catherine, pero usaron las luchas a modo de excusa para realizar sus propios objetivos, como por ejemplo la rebelión en la isla de Skye, que es la zona de la mancomunidad lirana que está más cerca a Terra. Otros simplemente declararon su neutralidad ante el conflicto, pero hacer esto implicaba desobedecer órdenes dadas por Catherine Steiner Davion, por lo que a menudo eran atacados por grupos de pro-Catherine, quienes vieron su falta de acción como felonía, como traición, y eventualmente se vieron forzados a declararse como aliados. Si la casa Steiner y la casa Davion son facciones muy populares entre tu grupo de jugadores, este puede ser una buena época en la que elegir basar tus partidas. La siguiente era de Battletech que veremos se conoce como la Jihad. Hemos visto ya la historia de Comstar y todo el misticismo, el secretismo y la manera en que se organizó siguiendo la misma estructura que una religión. Pues en el año 3052, tras la derrota de los clanes en Tucayid, Comstar intentó quitarse ese aspecto religioso y secular y se llevó de encima ese velo de misterio y misticismo que siempre la había rodeado. Pues había un grupo de individuos a los que no les hizo mucha gracia esto y se separaron, creando una división de Comstar llamado Palabra de Blake. Inicialmente los Blakeistas, que es como se les conocerían, tomarían refugio en la Liga de los Mundos Libres y poco a poco se harían haciendo con muchos recursos militares, así como battlemechs propios, además de empleando el control que tenían sobre los GHIs, que son los generadores de hiperimpulso, para extender el mensaje de que cualquiera que aún abrazaba las maneras antiguas de hacer las cosas de Comstar era bienvenido a unirse a ellos en estos territorios de la Casa Marik. Esto llevó a una migración masiva de discípulos de las antiguas enseñanzas y el capitán general Tomás Marik le concedería a la precentor Aziz. Esta precentor era la líder de las fuerzas de la Palabra de Blake. Les concedió el mundo de Gibson en propiedad. La Palabra de Blake se llegaría a establecer como una facción legítima dentro de la esfera interior y aceptado como la competencia a la ahora más secular Comstar. Sin embargo, en octubre del año 3067 se declaró la disolución de la Segunda Liga Estelar, formada para hacer frente a la amenaza de los clanes, justo en el momento en el que se iba a unir la Palabra de Blake a ella. Esto llevó a que los elementos más radicales lanzasen la Jihad, donde atacaban por sorpresa al haber logrado esparcir muchas de sus fuerzas por toda la galaxia en secreto, sobre todo cerca de Terra. La Jihad también creó conflictos entre estados vecinos, por ejemplo entre Marik y Steiner, entre Liao y Davion, Davion y Kurita, mientras que el clan Cuervo de Nieve y la Alianza de los Mundos Exteriores se enfrentarían a los Soles Federados y el Condominio, y la hegemonía de Marianne se seguiría enfrentando a la Federación de Circinus, que es otra nación de piratas formado por un bando de mercenarios que huyeron de la Casa Marik hace mucho tiempo, en el año 2770. Volviendo al mundo real por un momento, me parece importante mencionar que la era del Jihad es una que es bastante repudiado por muchos jugadores. Repudiado no es la palabra exacta, pero tiene mucha controversia a su alrededor. No me sé todos los detalles, pero básicamente se escribió
en una época en la que los derechos de la franquicia se estaban pasando de una empresa a otra. Y les hicieron a los escritores avanzar la historia unos 75 años adelante, con muy poco tiempo en el que hacerlo. La información que había era escasa y escrito con prisa, por lo que en general no fue recibido muy bien por los fans de aquel momento, con mucho del lore explicado mucho más adelante. Se rellenaría mucho había muchos huecos en el guión, digamos, ¿no? Había mucho que quedaba por explicar. Por otro lado, en el juego de mesa, hubieron de repente un montón de armas experimentales y tipos de equipo nuevos sin demasiada explicación. Cosa que hizo que los veteranos del juego de mesa lo vieron un poco como que se hizo todo esto para el tipo de jugador que solo quería ganar. Para hacer una comparación con el 40.000, por si estás más familiarizado con el universo de 40.000, sería como si ahora sacasen 10ª edición y te dicen, pues mira, los salamandras y los puños carmesíes han muerto ya, han desaparecido. Y no te vamos a decir ni cómo ni por qué. Y Marneus Calgar pues lo mata a Abaddon. Y Fabius Bile se carga a Dante y a Mefistón, por ejemplo. Y ahora hay un tal Miguel que es el comandante de los Ángeles Sangrientos. Pero no te vamos a explicar nada de ni el por qué, ni el cómo, ni por cómo murió Marneus Calgar, ni el personaje, el Miguel por ejemplo, nos ha ganado nuestro respeto, nos ha ganado nuestro cariño. Y menos aún suplantando al comandante Dante y a Mefistón, ¿no? Por ejemplo. Pues esto es para que te hagas una idea de lo que pasó en Battletech durante esta era y de por qué si lees cosas online sobre el Jihad puede llegar a ser un poco conflictivo para algunos. Me pareció importante informar de esto por si acaso. Pese a esta controversia, puede ser una época que te puede gustar si la idea de una guerra religiosa fanática te llama mucho la atención. Y hay muchos aspectos del lore que ahora ya han sido explicados y expandidos, y nosotros tenemos la ventaja de no haber vivido el que nos cambien lo que siempre hemos conocido y que maten a personajes y facciones, etcétera, de los que nos hemos encariñado mucho. Pasamos ahora a la siguiente era, a la era oscura. La era oscura me resulta una premisa interesante. Verás, empieza con un apagón del 80% de las redes de GHI, de generadores de hiperimpulso, el 7 de agosto del año 3132. Y la humanidad se ve de repente en la situación de hace cientos de años, cuando justo empezaban a viajar entre las estrellas y los mensajes se tenían que transportar físicamente mediante naves espaciales entre mundos. Esto hizo que gobernar la esfera interior y comandar sus ejércitos increíblemente difícil. El apagón permitió que las grandes casas, los clanes y poderes dentro y fuera de la esfera empezasen a reclamar o conquistar mundos que se les habían sido arrebatidos o que siempre habían querido tener. Las facciones que hay son los de siempre de la esfera interior, además de la República de la Esfera, una facción que surgió de las cenizas del Jihad de la palabra de Blake y que poseía muchos mundos dentro de la esfera interior, incluyendo algunos muy importantes como el mundo de Liao, por ejemplo. El líder de la República es Devlin Stone y formó la República con la idea de crear una era de paz y prosperidad, ocupando muchos de los mundos sobre los que los estados sucesores habían estado peleando durante siglos. Hay una serie de 31 novelas donde se explican en detalle todos los sucesos de esta era más reciente del universo de Battletech y supuso la creación del universo en el que se basaría el juego nuevo de Battletech de la empresa WizKids, conocido como MechWarrior Dark Age. Como curiosidad, todavía no se sabe quién fue el arquitecto del apagón. Y por último, tenemos la era más reciente conocida como Ilclan. Esto hace referencia al título que recibe el clan que logra conquistar Terra, estableciéndose así como el Ilclan
y su Khan pasa a conocerse como el Ilkhan. Quien posee este título sagrado tiene el derecho de mandar sobre todos los clanes, una fuerza militar increíblemente potente. Lo que sucede en esta era es que la República de la Esfera está en sus últimas ya, se está desmoronando, y los clanes Halcón Jade y Lobo deciden aprovechar estas circunstancias para lanzarse hacia Terra en un intento de volver a establecer la Liga Estelar. Tras una batalla muy intensa entre la República y los dos clanes, finalmente saldría el clan Lobo como el vencedor, con la idea de restablecer la Liga Estelar con un estilo más basado en la cultura de los clanes. Estoy terminando ahora el libro de Imperio Solo o Imperio Solitario, que es el libro más reciente de Battletech, donde se describen estos eventos en más detalle. Así que pronto podré hacer un vídeo donde puedo ponerte al día en cuanto al lore más actual del universo de Battletech. Será un brinco un poco grande, pero creo que será una buena manera de tocar temas más frescos y estar mucho más actualizados, que no quedarnos siempre con las guerras de sucesión, con ese limbo entre guerras de sucesión y guerras de los clanes, que es lo único que hemos visto hasta ahora. En más o menos detalle, hemos visto los principales eras en los que se divide este universo. Déjame saber en los comentarios cuál es el que te ha parecido más interesante. ¿Jugarías una partida de rol en uno a lo mejor? ¿O ves que igual el juego de miniaturas sería mejor para otro? ¿Ves que cada era sería más apropiado para una cosa u otra, básicamente, quiero decir? ¿Crees que ir avanzando la historia de un universo es mejor que se quede siempre en la misma era, sin demasiados cambios, sin que vayan evolucionando los personajes, etcétera? ¿O prefieres que siempre hayan innovaciones? Star Wars, por ejemplo, se quedó solo durante mucho tiempo y a la gente no le gustó demasiado cuando empezaron a ampliarlo demasiado. Y 40.000 más o menos igual. El Warhammer 40.000 estuvo 30 años sin cambios y luego parecía que tenía mucha prisa para cambiarlo todo de una manera un poco ilógica a veces, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, déjame saber tus pensamientos abajo, ya que contesto a todos los comentarios y siempre me gusta hablar de Battletech y de juegos de minis y de fricadas en general.